a la primera epístola hacia Timoteo en el capítulo 2. El domingo pasado veíamos acerca de la oración, la importancia de la oración, el poder de la oración. Y en estos versículos que vamos a continuar, que es del versículo 8 al versículo 15, te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a darle lectura de manera unida y vamos a ver qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros en esta hermosa tarde. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8 al 15, dice la palabra del Señor: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Pueden tomar sus lugares. ¿Cuántos habíamos tenido la oportunidad? Puedes bajarle nada más súbele en la palanca principal para no saturar las bocinas. ¿Cuántos hemos tenido la oportunidad de poder leer estos versículos? Es interesante poder analizarlo, poder estudiarlo. Y el apóstol Pablo, hay que hacer un poco de contexto, le estaba hablando a Timoteo, Timoteo siendo el pastor de la iglesia en Éfeso. A partir del capítulo 2 en adelante, se está centrando un poco en la organización de la iglesia, cómo debe de actuar la iglesia, cómo debe de funcionar la iglesia. Es por eso que Pablo empieza en este versículo del capítulo 2 haciendo referencia a la oración. La oración debe de ser parte fundamental de la iglesia. De hecho, si tú y yo recordamos la prédica del domingo pasado, veíamos que Pablo le dice a Timoteo: ante todas las cosas que tú y yo tenemos que hacer como creyentes, como personas que hemos confesado y que profesamos la fe en Jesús, ante todas las cosas tenemos que darle prioridad a la oración. Y entonces llega a esta parte donde de una manera no tan específica, pero sí de una manera contundente, Pablo está hablando acerca del servicio en la iglesia. Y eso es lo que vamos a estar tratando en esta hermosa tarde. Nosotros, y quiero empezar con esta frase, nosotros como Capilla Calvario a nivel mundial, conforme a la palabra de Dios, tenemos una forma de regir la estructura de la iglesia y pues tratamos siempre de basarla en la iglesia y sobre todo basarla conforme a lo que nos dice la palabra de Dios. Y parte de esa doctrina que tú y yo tenemos, pues la estamos manejando y la encontramos aquí en Timoteo. Dice el versículo 8: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Conforme al contexto de aquel entonces, en el tiempo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, una manera en la que tú podías saber quiénes eran los líderes de la iglesia era aquellos que tenían la facultad, el poder y la disposición de poder levantar las manos. Cuando se levantaban las manos, siempre se levantaban las manos hacia la congregación, hacia los miembros de la iglesia, como señal de responsabilidad y de respeto del líder hacia los miembros de la iglesia.
Entonces, el apóstol Pablo empieza en este versículo 8 haciendo mención a los hombres, mientras que al principio del capítulo 2 veíamos que la oración es para todos, tanto para los hombres como para las mujeres. Todos tenemos esa oportunidad, esa bendición y ese privilegio de poder conectarnos con Dios, con nuestro Padre, con nuestro Creador, por medio de la oración. Todos, tanto la oración mía como la oración de ustedes, tiene el mismo alcance, tiene el mismo peso de poder ser escuchado por Dios y que Dios responda a favor de nuestras oraciones. Veíamos el domingo pasado que Dios responde conforme a su voluntad a nuestras peticiones, a nuestros ruegos. Y en este versículo, una vez más, el apóstol Pablo usa esta acción de orar, pero nos dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Esta es un versículo que está dedicado a los hombres y que nos recuerda el papel importante que tú y yo tenemos por ser hombres. Nosotros tenemos responsabilidades y nosotros vamos a darle cuentas a Dios. Por eso es que el apóstol Pablo ahora en este versículo se va a centrar en los hombres y en las mujeres, pero primero se centra en los hombres. Dios nos dio la oportunidad a los hombres de ser cabeza de la familia. Los hombres, los papás que ya tienen ya tienen hijos, que ya tienen familia, por eso son padres, tienen la responsabilidad de ver por el bien de su esposa y de sus hijos. Esa es una responsabilidad como creyentes. ¿Cuántos papás aquí están siendo responsables con su familia? Y mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de echarle ganas en este aspecto de nuestras vidas. Pero ahora, si lo trasladamos en el sentido de la iglesia, también Dios le ha dado esa oportunidad a los hombres de poder liderar la iglesia. Pero aquí específicamente, lo que Pablo se estaba centrando, si le está aconsejando a Timoteo siendo pastor de la iglesia, Dios ha dado el privilegio al hombre de, así como es responsable de su familia y es la cabeza de la familia, y voy a tener mucho cuidado con lo que voy a decir, porque nosotros como iglesia debemos de entender que la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Cristo es el que manda. Cristo está por encima de mí. Yo no soy nada. Cristo es el que manda, el que tiene la autoridad, el que tiene el poder, el que hace los milagros. Pero parte de la planeación de la iglesia bíblicamente que encontramos es que al hombre se le ha dado esta oportunidad de poder ser el líder en la iglesia, hablando de un liderazgo específico, y ese liderazgo es el pastoral. En el ministerio pastoral, nosotros como movimiento de Calvary, Oaxaca, y los que han tenido la oportunidad de poder llevarse un libro de los distintivos de Calvary, Oaxaca, podemos encontrar parte de la organización de Calvary Chapel a nivel mundial. No encontramos bíblicamente que a la mujer se le haya dado la autoridad de poder ejercer el pastorado en la iglesia. Cuando estoy hablando de pastor o del pastorado, estoy hablando de una persona que se le ha delegado específicamente el cuidado de los miembros de la iglesia. Por ende tiene responsabilidades, por ende tiene autoridad, por ende tiene que tener principios basados en la Biblia, buscando el beneficio de la iglesia. Y entonces en este versículo, de una manera explícita o de una manera implícita, se le está diciendo a Timoteo: tú como líder de la iglesia, tú como pastor de la iglesia, tienes que tener cualidades, tienes que tener prioridades, tienes que esforzarte en tus virtudes. Pero
ustedes padres y ustedes hermanos, miembros de la iglesia, porque algunos de los hermanos que están aquí tienen liderazgo en la iglesia, también tienen familia. Tenemos que abordar en este consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Tú y yo, hermano, debemos de ser hombres de oración, hombres que busquemos la solución, no por nuestras propias cuentas, no por nuestros propios méritos, no por lo que yo puedo ser o lo que yo soy, sino que tú y yo en todo momento estemos en oración, en comunicación con Dios, porque esa es una señal de dependencia hacia Dios. Y esa es una gran responsabilidad que los hombres tenemos, porque si lo vemos de ese lado, si apenas yo puedo con mi vida y cuando yo me case tengo que ver ahora por mi esposa, cuando yo tenga hijos ahora tengo que ver por mis hijos, es una gran responsabilidad, es un gran peso en el cual ninguno de nosotros varones, ni el más fuerte de aquí, que yo creo que es nuestro hermano Héctor, imponiendo con esa fisionomía, podemos cargar con tanto peso. Por eso el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo y a los hombres la gran responsabilidad que tenemos que depender de Dios en nuestras vidas. Por eso en todo tiempo y en todo momento debemos de ser hombres de oración. Hombres que busquen la fuerza, la energía, el ánimo que proviene ¿de quién? De Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Luego nos dice, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Debemos de buscar esa santidad. La palabra santidad hace referencia a estar consagrado o apartado a Dios. Nuestras vidas ya no nos pertenecen. Nuestras vidas ya no le pertenecen a nadie más, sino solamente a aquel que ha comprado nuestras vidas, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, llevar una vida en santidad es ser hacedor de las enseñanzas, ser hacedor de los consejos, de lo que Jesús nos ha mandado a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Y luego nos dice esta continuación de este versículo, sin ira ni contienda. Nosotros como hombres somos más propicios al enojo, somos más propicios a tener un carácter de ira, de resentimiento, de contienda. Y tú y yo como hombres debemos de entender que debemos de ser pacificadores, que debemos de buscar el amor, porque tenemos una responsabilidad. Y ¿cómo puedo tener a mi familia unida? ¿Cómo puedo tener a mi esposa unida? ¿Cómo puedo tener a mis hijos unidos? A través del amor, a través de la esperanza, a través del fruto del Espíritu Santo, que cada uno de nosotros lo tenemos. Y ahora como pastor, el pastor Antonio que está aquí, yo que soy pastor, también tenemos que ser conscientes de que no solamente estamos al cuidado de nuestras vidas, no solamente estamos al cuidado de nuestra esposa, no solamente estamos al cuidado de nuestros hijos, también estamos al cuidado de los miembros de la iglesia. Es un gran peso. Pero ¿quién es el que nos mantiene de pie? Cristo. Cristo es el que nos mantiene y nos mantendrá de pie. Por eso, uno de los fundamentos de nuestra iglesia, la salvación es por gracia, no por obras, no por esfuerzos, sino es la gracia de nuestro Dios haciéndose clara en nuestras vidas a través del sacrificio y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y luego toca de una manera breve a los hombres. Ya en otros versículos más adelante en Timoteo vamos a estar viendo un poco más hacia el rol que tenemos como hombres, pero
quiero tocar este punto porque mira ahora lo que nos dice en este versículo 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Esto también es interesante porque conforme a las costumbres y a los tiempos que se vivían en aquel entonces, la iglesia estaba siendo perseguida. Y cuando digo la iglesia, estoy hablando de nuestras hermanas y nuestros hermanos de aquel tiempo. Se estaban en constante movimiento porque habían lugares en los cuales corrían peligro y se tenían que ir. Entonces, todos sus bienes, todas sus riquezas, cuando ellos se tenían que ir, no podían llevarse con todo. Tenían que dejar cosas por salir con vida de aquellos lugares. Y entonces la iglesia en aquellos entonces era una iglesia que estaba pasando por un proceso difícil económicamente. En cambio, estas mujeres, en el tiempo en el cual el apóstol Pablo le habla a Timoteo, estas mujeres que tenían la oportunidad de vestirse de una manera ostentosa, con lujos, con perlas, con esclavas, con cadenas, no eran los creyentes, porque los creyentes estaban sobreviviendo por su vida, no tenían nada. Dentro de la historia y del contexto se nos dice que aquellas mujeres que sí tenían la oportunidad de vivir una vida así como nos describe este versículo 9, con ropa lujosa, con peinados ostentosos, con oro, con perlas, con vestidos costosos, eran aquellas mujeres que tenían esposos en el gobierno, aquellos esposos que lideraban Roma y sus mujeres eran mujeres que una manera de mostrar su poder, de mostrar quién era su esposo, pues era a través de su manera de vestir y de vivir. Y también se nos dice que otra de las mujeres que podía usar este tipo de personas, de este tipo de cosas, pues eran aquellas que se dedicaban a la prostitución en cuanto a los dioses griegos que tenían. Entonces, el apóstol Pablo no le está diciendo a las mujeres que no se vistan de esa manera. Siempre hay que vestirnos con pudor, pero el apóstol Pablo quería transmitirle a Timoteo el significado y el sentimiento. Porque muchos hermanos, yo he escuchado a algunos hermanos que toman estos versículos para decir, es que esto no era, este era en el tiempo de Pablo. Hoy en nuestros días las cosas han cambiado. Entonces, esta enseñanza ya está descontextualizada a nuestros tiempos. Pero si yo estoy de acuerdo con ellos y les digo, bueno, es que sí es cierto, hay cosas en la Biblia que ya están descontextualizadas de nuestro tiempo. Entonces yo podría descontextualizar todo lo que yo quiera de la Biblia. No puedo quitar una parte que no me conviene y la otra dejarla. O quito todo o no quito nada. Ese es mi pensamiento. Entonces, a lo largo de estos versículos, estudiando, orando, pues Dios ha puesto en mi corazón ese sentimiento. El apóstol Pablo no quería decirle a las hermanas, no, es que esto está mal, no lo hagan, sino entendiendo el contexto de que había dos extremos en esta vida. Aquellas mujeres lujosas que tenían un orgullo y una soberbia mayor a todas las personas porque estaban en un buen puesto, aquellas mujeres que se dedicaban a la prostitución. Hoy en día, ¿cómo aplica eso a nuestras vidas? Hermanas, debemos de tener en cuenta dos cosas. La primera es que a la hora de vestirnos, tenemos que vestirnos con pudor, con responsabilidad. Y dentro de estas dos cualidades que quiero mencionar en esta tarde, hermanas, el que Dios haya bendecido tu vida, el que Dios haya bendecido a tu familia,
Y el que tú tengas muchas cosas y puedas comprarte cosas caras que a lo mejor nosotros no podemos, no te dan derecho de poder sentirte más que las otras hermanas. No te da la oportunidad de valer más ante Dios. Todas las hermanas tienen el mismo valor ante Dios. Y eso es lo mismo igual para los hombres. Hay hermanos que a lo mejor Dios los ha bendecido de una manera impresionante. Y yo conozco hermanos que han sido humildes y que el dinero no es un impedimento para poder hacer familia y comunión con la iglesia. Pero también he conocido a muchos hermanos y sus historias de que el dinero los aleja de la iglesia, los aleja de Dios. Entonces, en el primer extremo, conforme al contexto del apóstol Pablo, si Dios ha bendecido tu vida, hermana, qué bueno, gracias a Dios. Si tú puedes tener algunas cosas que nosotros o que otras hermanas no pueden tener, gracias a Dios, Dios sabe por qué, Dios tiene el control de todo. Dios sabe por qué de alguna manera bendice de diferentes formas a las familias. Pero esa no es una razón para que en algún momento se nos suba el orgullo, la altiveza de corazón, la arrogancia y creamos que somos más queridos por Dios, porque todos valemos igual ante Dios. En el segundo contexto que ya lo había tocado hace un momento, cuando te decía que hay que vestirnos con pudor, porque una de la manera en la que el otro extremo de las mujeres se vestía para poder hallar el favor de personas ricas y llevarlas a tener un encuentro con sus dioses, pues era a través de el sexo, a través de todas estas desviaciones sexuales que no solamente se estaban dando presencia en los tiempos de Pablo. Si tú y yo somos estudiosos desde el Antiguo Testamento, una de las maneras de poder alejar a las personas del plan divino de Dios, pues es a través de la sexualidad. ¿Por qué fue destruido Sodoma y Gomorra? Por inmoralidad sexual. Lo mismo, estas mujeres lo que hacían era promover la inmoralidad sexual a las personas, alejándolas de la verdad, quitándole importancia a este regalo que Dios nos ha dado del sexo, porque a través de ello Dios nos da la oportunidad de poder tener hijos. Pero conforme al plan de Dios, para eso está el matrimonio. Pero una manera en la que el diablo ha atacado a la sociedad, y lo podemos ver hoy en día, pues es a través de esta inmoralidad sexual, que ha estado presente desde tiempos atrás. Entonces, ahora tocando este punto de la inmoralidad sexual, hermanos, hermanas, nosotros tenemos que ser responsables con nuestra manera de vestir, nuestra manera de actuar. No usar vestidos o vestimenta o ropa que sea provocativa, que induzca a los malos pensamientos, que induzca a las malas expresiones. Tenemos que tener esa madurez para tomar en cuenta lo que posteriormente Pablo después habla. No seamos piedra de tropiezo unos a otros. No demos ocasión al enemigo de poder ser piedra de tropiezo unos a otros. Y no solamente esto va para las mujeres, también para los hombres. Debemos de tener mucho cuidado a la hora de actuar, a la hora de vestirnos, a la hora de interactuar con las demás personas. No seamos piedra de tropiezo unos a otros. Y entonces el apóstol Pablo nos dice en este versículo 10, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. Algo que la vestimenta, algo que los lujos, algo superior a todo ello, son nuestras acciones, nuestras obras, lo que tú y yo hacemos, nuestro testimonio. A lo mejor las cadenas de oro, ahí están bien bonitas, brillan mucho, cuestan muy caro y la podemos tener. A lo mejor un buen carro, a lo mejor una buena vivienda, pero todas estas cosas físicas, tangibles,
Cuando tú y yo ya no estemos aquí en esta tierra, ¿qué va a pasar con ellas? ¿Nos la vamos a llevar? No, se van a quedar aquí. El medio ambiente, la humedad, el sol, van a ir acabándolas lentamente. Y tú y yo no vamos a llegar allá al cielo y le vamos a decir a Dios, mira, gracias, me pude comprar un coche lujoso y aquí lo traigo conmigo y lo voy a usar en el cielo. No, es de mucha utilidad aquí en la tierra, sí. Pero nuestras obras, nuestras acciones, nuestros frutos nos hacen tener tesoros allá en el cielo. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice, le dice a Timoteo, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Porque en esta vida física, si tú y yo somos buenos con los demás, si tú y yo mostramos el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos tocar los corazones de las personas que están necesitadas de Cristo y que ellas vengan a Cristo. Y Dios nos bendice por ese trabajo. Y Dios nos bendice por esas acciones. Pero aún mayor, todo lo bueno que tú y yo hacemos, Dios es tan bueno y tan misericordioso que nos va a premiar allá en el cielo con galardones. Y esos galardones van a ser eternos. Van a estar con nosotros. No se van a descomponer, no van a pasar de moda. Van a estar con nosotros. Por eso, antes, hermanos, que pensar en las cosas físicas, que pensar en la ropa, que pensar en lo que puedo yo tener o no tener, primero hagamos las buenas acciones, las buenas obras. Porque nadie de nosotros tiene la capacidad de poder saber cuándo nos vamos con Dios. Obviamente que si queremos vivir más, pues tenemos que cuidarnos, tenemos que alimentarnos, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que luchar contra el sedentarismo, que es la principal causa de muerte por las enfermedades sistémicas y otras cuestiones. Pero tú y yo tenemos que esforzarnos en hacer estas buenas acciones que van a tener una recompensa pronta en esta vida, pero mejor aún en la eternidad. No pensemos en estas cosas banales, hermanos, que hoy en día nos acechan y nos agobian. Está bien poder comprarlas, está bien poder adquirirlas, pero antes que todas esas cosas, primero es mi responsabilidad. Primero son las acciones, primero es el fruto que Jesús quiere que yo refleje. Eso es ante todo. En Marcos, si no mal recuerdo, viene esta frase que dice, ¿de qué le sirve al hombre tener todo y tener a todos? Y al final, perder su alma. Gracias a Dios, nuestra alma ya está con Cristo. Pero, ¿de qué nos sirve tener todo aquí físicamente y allá en el cielo cuando vean al pastor Misael sin nada? Porque nada más le bastó con tener la salvación y que no se la mereció, que fue dada por gracia. Eso debería, o personalmente a mí me motiva a seguir esforzándome más en poder practicar las enseñanzas que Jesús nos ha dejado. Esa es personalmente una de la manera de poder encontrar esa motivación, ese esfuerzo. Bueno, estoy viviendo la vida del creyente porque Dios me ama, porque yo lo amo, reflejando su fruto, sus acciones, tratando de hacer su voluntad, porque Dios ha sido bueno conmigo y porque también Dios tiene algo para mí allá arriba. Y ese algo, ese galardón que Dios tiene, no solamente está para mí, está para todos nosotros. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo dedica estos versículos a que tú y yo recordemos que hay cosas más importantes que lo bonito
que nos podemos ver físicamente. Y luego viene aquí la parte complicada de esta enseñanza en esta tarde. Dice el versículo 11, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Estamos hablando en la manera de organizar iglesias conforme al contexto de la historia. Se nos dice que en algunas otras religiones todos hablaban, y mientras todos hablaban, mientras alguien dirigía la enseñanza o lo que estaba diciendo, pues todos se levantaban a hablar. Y mayormente eran las mujeres las que opinaban y las que decían, no es así o sí es así y todo aquello. Entonces, en este versículo, cuando el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, está hablando a la hora de la enseñanza congregacional, como es lo que tenemos hoy en día. Las mujeres son preciadas, las mujeres las amamos, las mujeres tienen liderazgos y lo podemos ver en la Biblia. En la Biblia se menciona el ministerio de profecía hacia las mujeres, el ministerio de diaconisa, que era la encargada de alguna manera, por así decirlo, de manera social, de poder ver el cuidado de los hermanos de la iglesia. Por eso nosotros como iglesia, si no sabías, nosotros tenemos a diáconos, el hermano Teo, la hermana José, son diáconos de la iglesia que están al servicio de ver por el lado físico de las familias. Pero en cuanto al pastorado, en ninguna parte del Nuevo Testamento se nos habla de una mujer liderando la iglesia, liderando la reunión, liderando o organizando la iglesia. Porque eso Dios se lo ha dado a los hombres y Dios va a pedirle cuenta a los hombres de su trabajo. Lo hayan hecho o no lo hayan hecho, Dios nos va a pedir cuentas a todos. Por eso es que en este versículo 11 nos está hablando más acerca de, no que la hermana no puede opinar, no de que la hermana no puede hablar, sino en estos momentos, a la hora de la enseñanza, a la hora de la predicación, a la hora de poder llevar una enseñanza a la iglesia en general, donde se reúnen hombres y mujeres, pues los hombres o el hombre tiene que hacerse cargo, o el pastor, más bien dicho, tiene que hacerse cargo de estas enseñanzas. Los días lunes yo le doy gracias a Dios, pero solamente somos, si no mal recuerdo, hasta ahorita, de los que vamos al discipulado los días lunes, creo que somos como 8. De esos 8, ¿quieres saber cuántos hombres nos comprometimos con el discipulado? Solo estamos yendo 2. ¿Sabes cuántas hermanas están con nosotros? 6. Hermanas participativas, hermanas que aportan, hermanas que también están sirviendo en las diferentes áreas. Gracias a Dios. Pero hermanos, tenemos que ponernos también las pilas, porque esa es una responsabilidad de nosotros. Y yo me atrevo a decir la verdad, las mujeres hacen mejor las cosas que nosotros. Las mujeres tienen un amor más apegado, más en armonía con las cosas de Dios, probablemente porque son más dóciles a conocer a Dios, y nosotros somos más, ponemos más trabas, a lo mejor porque nuestra cultura en la que estamos saliendo era del machismo, donde el hombre no lloraba, donde el hombre mandaba. Pero yo estoy bien agradecido con todas las mujeres de nuestra iglesia, porque ellas son las que estadísticamente son las que más sirven en la iglesia. Y sigan así, hermanas, porque ustedes también van a tener su recompensa allá en el cielo. Y desde luego también aquí en la iglesia. Pero si nos vamos a la estructura original de la palabra de Dios, aquí en Timoteo, el que enseñe no está permitido a una congregación en general, porque esa debe de ser responsabilidad del hombre. Sin embargo, en otros versículos encontramos que las mujeres pueden enseñar a las mujeres, pueden enseñar a los niños,
pueden enseñar en ciertas ocasiones especiales, pero esto de la enseñanza en el tiempo congregacional tiene que ser del pastor. Y es ahí donde entendemos que es por eso que nosotros como iglesia no podemos tener pastoras, porque no es algo bíblico, no es algo que se encuentre sujetado a la palabra de Dios. Solo hay mención de una pastora en el Antiguo Testamento, y si quieres saber de ella, te la pongo de tarea. Se encuentra en el Antiguo Testamento, literal, se encargaba de cuidar al rebaño. Pero hablando espiritualmente, en el Nuevo Testamento, no encontramos ese ministerio o esa responsabilidad hacia la mujer. Por eso una vez más te digo, cuando nos dice aquí, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, nos está hablando a la hora de hacer iglesia, a la hora de liderazgo. La cabeza es Cristo y debajo de él está el pastor y luego los líderes de la iglesia. Y tenemos líderes hermanas que están sirviendo en diferentes ministerios, pero a la hora de ser el pastor de la iglesia no es bíblico. Yo entiendo que algunos de nosotros, a la hermana Carmen, antes de estar en este movimiento de Calvary, Oaxaca, le decíamos pastora. Ahora que estamos en Calvary, yo entiendo que a lo mejor de cariño le siguen diciendo pastora, pero la hermana Carmen es líder de la iglesia. Acabamos de ver lo que Dios está haciendo en sus vidas, pero bíblicamente ella no tiene la autoridad de poder gobernar en la iglesia, sino ese es trabajo ¿de quién? Del pastor Antonio en este caso. Y yo sé que es algo fuerte, porque hoy en día estamos tratando de honrar la vida de las mujeres, de darles ese valor que la sociedad les ha quitado. Y en la Biblia se le sigue dando esa honra, ese valor a las mujeres, porque son importantes en nuestra iglesia. Pero hay cosas que están fuera de nuestro entendimiento, hay cosas que son decisión de Dios, y hay cosas que tú y yo tenemos que aprender a decir sí a lo que Dios dice. Algunas las entendemos, otras no las podemos llegar a entender por completo, pero no somos nadie para poder debatir o decirle a Dios, no, es que yo creo que esto es así. ¿O quién tiene la capacidad de poder, o quién se atrevería a decirle a Dios, yo creo que te equivocaste? Hasta miedo me da pensar en eso. Y entonces nos dice el apóstol Pablo, porque Adán fue formado primero y después Eva. Esta es otra de las realidades que debemos de entender. En Génesis, que se nos habla acerca de la creación, Dios formó la vida tanto terrestre en los cielos con las aves, en el mar con los seres acuáticos, y después formó al hombre. Y Dios le dijo, mira, aquí tienes todo, úsalo, que sea de tu provecho, que te ayude. Pero en esos versículos de Génesis nos dice que la ayuda para el hombre no estaba en la creación, no estaba en los animalitos, no estaba en las aves, no estaba en los peces. Entonces dice que Dios duerme en un sueño profundo a Adán, y de su costilla, de su propio cuerpo, toma una parte de su costilla y forma ¿a quién? A Eva, su ayuda idónea. Entonces, conforme a lo que el apóstol Pablo nos está dando a entender, ambos son complementos, pero vino primero el hombre. Por eso es que Dios le da la oportunidad y la responsabilidad de poder ejercer la cabeza de la familia, la cabeza de la iglesia. Ahora, ¿qué más nos dice en este versículo? Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión.
Aquí esto está interesante de poder analizar, porque aquí en ningún momento se le está echando la culpa a la mujer de que la naturaleza del hombre haya caído. Pero sí se nos dice que la mujer fue engañada. ¿Por quién? Fue engañada por esta serpiente que se nos habla en Génesis. Pero ¿qué crees? Dios en Génesis, y también se te queda de tarea si quieres abordar más en esto, le había dado a Adán lo que él debería de hacer. ¿Quién tuvo la culpa de esta caída? No fue la mujer, fue el hombre, porque Dios le habló a Adán la responsabilidad que tenía de no comer del fruto de la ciencia del bien y del mal. Él en esa falta de responsabilidad descuidó a su pareja, a su mujer, y Eva tristemente fue engañada por la serpiente, pero Adán comió del fruto que le dio Eva de una manera consciente, sabiendo las responsabilidades que iba a tener por la desobediencia hacia Dios. Por eso se nos dice, así como por un hombre entró el pecado, entró también la muerte. Y en esa frase, ¿a quién se está señalando? ¿A Eva? Al hombre. ¿Está señalando a quién? A Adán. Entonces, esto es interesante de entenderlo. Porque cuando nos dice en este versículo, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, sí, es verdad, fue engañada por culpa de la serpiente, pero por culpa de su esposo, por no decirle lo que no debería de hacer. Y hablando ya en rasgos espirituales más profundos, Adán tuvo la culpa de no poder cuidar la creación que Dios le había dado, a su mujer que Dios le había dado y su relación con Dios. Porque él de una manera consciente, de una manera entendible, sabiendo lo que iba a suceder, comió de ese fruto que la mujer le dio. Pero el apóstol Pablo pone estas dos razones para decir, es por ello que Dios le ha dado ciertas responsabilidades en cuanto al liderazgo en la iglesia al hombre. Y que tú y yo tenemos que sujetarnos. Y yo te quiero decir algo, porque yo tampoco estoy aquí para juzgar y para decir que las iglesias que tienen pastoras, pues están mal. Eso es algo que Dios sabe. Pero yo reflexionando hace mucho tiempo acerca de esto, he llegado a la conclusión, porque también lo puedo ver aquí en la iglesia, si en porcentajes sirven más las mujeres que los hombres, hay iglesias en las cuales la iglesia se mantiene de pie por gracias a Dios, y gracias a quién, a las mujeres que están ahí en todo momento. Hay iglesias que tienen que nombrar liderazgos como el pastorado a las mujeres, porque no hay hombres que se levanten. Entonces, cuando tú y yo, y esto es para los hombres, cuando tú y yo nos rehusamos al llamado que Dios nos ha hecho, Dios va a levantar a alguien más, porque tú y yo no somos importantes ni indispensables para el crecimiento de Dios. Y creo que es ahí cuando hay hermanas pastoras en iglesias que ante la ausencia de los hombres son las que tienen que tomar el rumbo de la iglesia. Y yo creo que siendo de esa manera, es una manera muy respetable. Pero nosotros como iglesia tenemos que incentivar a los hombres a que tomen su responsabilidad. Hombres de nuestra iglesia, no vengan solamente a calentar sillas y a calentar las bancas. No vengan solamente a tomar un cafecito. Tenemos que participar en la iglesia, ser miembros activos.
porque es parte de nuestra responsabilidad. Y para que podamos ser miembros activos o liderazgo activos en la iglesia, pues tenemos que empezar primero con nuestra casa, ser ejemplo en nuestra casa. Entonces, ahora sí va un regaño para los hombres. Ya no los había regañado en mucho tiempo, pero es un exhorto para nosotros como hombres. Tenemos que tomar responsabilidad en nuestra iglesia, en nuestra familia. No dejemos que toda la carga la lleve mamá o nuestras esposas o las hermanas de la iglesia. También nosotros como hombres tenemos que ser responsables de lo que Dios nos ha dado. ¿Amén o no amén? Y termina este versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Este versículo también es interesante de poder analizarlo. Y nos está hablando, pero se salvará engendrando hijos. Porque hoy en día, y hay dos aspectos de la sociedad, un aspecto que definitivamente es contrario a lo que nos dice la palabra de Dios, aquellos hombres y aquellas mujeres que se quieren cambiar el género. ¿Sale? No hay manera en el que podamos, en que esto sea agradable ante Dios. El hombre es hombre, la mujer es mujer, y esto de cambio de sexo o esto de que es que yo nací con un cuerpo de hombre, con un cuerpo de mujer, pero mi mente me dice que yo soy lo contrario. Eso no es algo bíblico, eso no es algo que sea razonable y se ha comprobado. Pero el otro aspecto, hoy en día hay mujeres que piensan en no tener hijos. Y me pueden poner muchas situaciones el por cual no tener hijos. Y hasta puede sonar lógico. Y te voy a decir alguno de ellos. Por la economía, porque si de por sí hay muchos niños huérfanos, ¿por qué traer a otro? Mejor adopto a un niño huérfano. Eso puede ser algo también interesante de analizar. Pero las mujeres deben de entender que parte del propósito en el cual fueron formadas, pues es para poder tener hijos. Hijos. Es algo bíblico. Salmos nos dice que aquellas familias que llenaron su aljaba de ellos son bendecidos. Pero la idea de no tener hijos, al menos que sea por una situación física o de salud, pero la mentalidad de las mujeres, la mentalidad de nuestras adolescentes, cuando llegue su tiempo es que necesitan tener hijos, porque es algo bíblico, es algo que Dios tiene un propósito a través de ello, porque es el reflejo del amor de Dios. Y luego nos menciona en estos versículos, si permaneciera en fe, en la fe en Jesús, en el amor de Jesús y buscando la comunión con Dios. Pero es interesante también ver más allá, porque nosotros como humanidad estábamos en perdición, estábamos perdidos y la salvación vino. La salvación vino a través de Jesús, pero ¿quién engendró a Jesús? ¿O Jesús vino del cielo y cayó en un platillo volador? ¿Quién engendró a Jesús, a nuestro Jesús físico? María. Entonces, este versículo está todavía más allá. Cuando Pablo está diciendo, pero se salvará engendrando hijos, nos está recordando que la salvación a la humanidad vino a través de ¿quién? De Jesús, pero siendo engendrado ¿por quién? Por María. Y ese privilegio lo tienen las mujeres, de decir, por nosotros se engendró Jesús. La salvación vino por esa oportunidad que Dios le dio a María de poder engendrar al Mesías. Entonces, ¿no valen las mujeres? ¿No son importantes las mujeres en el plan de Dios? Sí lo son.
y muchísimo, y muchísimo. Entonces, de una manera breve, de una manera no tan profunda como en otros versículos que vamos a estar viendo, estamos viendo poco a poco cómo se debe de hacer iglesia. Y yo espero que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida, para nuestras vidas. Si te generaron dudas, si te generaron conflictos, con toda confianza puedes acercarte a mí, puedes acercarte a los líderes de nuestra iglesia y puedes platicar con ellos acerca de esta situación y podemos platicar y podemos abundar más acerca de esta teología que encontramos en este versículo complejo, complicado, pero que tú y yo tenemos que aceptarlo y procurar vivirlo. Entonces, en esta hermosa tarde te voy a invitar a que nos pongamos de pie. Ya vamos a terminar el servicio, vamos a orar por la enseñanza y también vamos a orar por ser despedidos de este servicio. Que tengas una semana llena de bendición, que tengas una semana llena de prosperidad, llena de amor, llena de gozo, de alegría, de fe, de ánimo, en el trabajo, con la familia, ante los problemas, ante todo. Recuerda que nuestra esperanza, nuestra confianza está ¿en quién? En Jesús. Y sigamos adelante, familia, porque tenemos muchas cosas que hacer, pero nos necesitamos unos a otros. Necesitamos a los hermanos y necesitamos a las hermanas para poder seguir trabajando en la iglesia. Todo lo que hemos estado logrando, sea poco, sea mucho, ha sido gracias a todos ustedes. Entonces, les pido que sigamos animados, trabajando, que estemos orando por estos proyectos. Ya les vamos a dar la fecha para poder hacer el primer servicio allá en Unión Hidalgo. A lo mejor si queremos ir, podemos ir, tenemos coches disponibles, sería cuestión de organizarnos para poder darle ánimo a esta nueva misión y al hermano Eliseo, al próximo pastor Eliseo y a la hermana Elena, que van a estar haciéndose cargo de la iglesia. Espero que no se quieran llevar a Danita, porque si no perdemos una voz aquí en la alabanza, pero ya después vamos a estar platicando de todo eso y vamos a estar animados y ver cómo podemos apoyar a las misiones que estamos teniendo a cargo. Vamos a orar en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia y gracias por tu bondad. Gracias por este servicio, Señor. Yo quiero darte las gracias por la vida de mis hermanos, de mis hermanas. Te quiero dar por la vida de cada uno de ellas, Señor, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de las hermanas y los hermanos, Señor, de nuestra iglesia, de los líderes, Padre, del pastor Antonio, de la hermana Carmen, de nuestros diáconos de la iglesia, nuestra hermana José, nuestro hermano Teo, de los maestros de niños, nuestra hermana Lore, nuestra hermana Tirsa, nuestra hermana Blanquita, nuestra hermana Arín, de los maestros de adolescentes, nuestro hermano Héctor, nuestra hermana Kenia, Señor, nuestro hermano Jared, que se ha agregado en estos días, Señor, a poder enseñarle a los adolescentes, por el líder de alabanza, nuestro hermano Juanito y su equipo, nuestro hermano Richie, nuestra hermana Vale, nuestra hermana Dana. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, tú has sido maravilloso en nuestras vidas, Señor. Gracias también por nuestros hermanos que nos sirven en la media, nuestro hermano Irving, nuestra hermana Esther, nuestro hermano Paco, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, por la vida de cada una de mis hermanas y hermanos, Señor. Estamos agradecidos por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Por la vida de nuestra hermana Rosa Márquez, Señor, que nos ayuda en oración constante, Señor, todos los días, en las mañanas, en las noches. Por nuestra hermana Rosita Rivera, Señor, que tú le des fuerza y le des ánimo para poder seguir adelante, Señor. Yo te doy gracias porque tú estás obrando en nuestras vidas. Te pido, Señor, que tú sigas tocando nuestra mente, tocando nuestro corazón para poder seguir adelante en medio de las situaciones complejas que nos atacan, Señor, que nos acechan, Padre. Y te doy gracias por la vida que tú nos das, Señor. Gracias porque tú has sido bueno. Gracias porque tú has sido maravilloso, Señor. Te doy gracias por todo lo que nos has dado, pero también por todo lo que tú has decidido tomar, Señor.
Tuya es la gloria, tuya es la vida, tuya lo es todo, Señor. Yo te pido, Señor, que tú sigas animando a nuestra iglesia, animando a las misiones, a los hermanos que se encuentran en aquellos lugares, a los líderes de las misiones. Y en esta hermosa tarde también te pedimos por la vida del pastor, futuro pastor Eliseo y nuestra hermana Elena, Señor, que tú, Padre, toque sus corazones, toque sus vidas, y que esta misión que se va a levantar allá en Unión Hidalgo, en el Istmo, Señor, sea para la gloria y la honra de tu nombre. Que todo lo que se haga sea para tu gloria, Señor, buscando el beneficio de aquellas personas desamparadas, de aquellas personas alejadas de ti, Señor. Fortalece a nuestro hermano Eliseo, a nuestra hermana Elena, al liderazgo que se va a levantar allá en Unión. Y Padre, nosotros como iglesia local, ayúdanos a ser de bendición para ellos. Ayúdanos, Señor, a ser de ánimo, a ser de refuerzo para poder hacer un buen trabajo allá en el Istmo, Señor, allá en Unión Hidalgo. Te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno y tú eres maravilloso. Te pido que tú nos despidas con bien y nos lleves con bien a nuestros hogares o a los lugares a donde vamos a ir, Señor. Que tu gracia, que tu amor y tu misericordia esté con todos nosotros, Señor. Te amamos, glorificamos tu nombre y bendícenos en esta semana que inicia, Señor. Cuídanos, protégenos de todo mal, Señor. Cuídanos, Señor, de accidentes, de cuestiones que puedan afectar nuestra vida, nuestro compromiso contigo, Señor. Te amamos y glorificamos tu nombre, en el nombre maravilloso de tu Jesús, que es sobre todo nombre.